¿Puede un libro salvar la vida de su autor? ¿Cuáles son los orígenes de esa novela que reconstruye un Chile pampino que ya casi no existe? Y por último, ¿qué hace falta para convertirse en un buen escritor, según Hernán Rivera Letelier? Quédate a ver las respuestas en un video donde te voy a contar la historia detrás de la novela que lo inició todo. ¡Empezamos! Te doy la bienvenida a otra jornada extraordinaria. Mi nombre es Esteban Poblete y hoy retomo la literatura latinoamericana con uno de mis autores preferidos. Hablo de Hernán Rivera Letelier, el autor que nació en Talca en 1950 y llegó a convertirse en Premio Nacional de Literatura en 2022, máxima distinción a nivel local, gracias a una prosa que llena de vida que el norte salitrero de antaño, ese lugar que ya prácticamente no existe, o que mejor dicho, sigue existiendo en sus obras. Son muchas buenas historias las que uno puede decir. Pienso en el arte de la resurrección, pienso en el fantasista, la contadora de películas, los trenes se van al purgatorio, y tantas más como la reina Isabel cantaba rancheras, que es básicamente la que lo inició todo. La regalona en voz de su creador, la novela que fue pensada primero como un cuento, y que luego cobró vida propia adentrándonos en la pampa chilena con sus personajes inolvidables, logrando de paso cambiar su vida para siempre. Por cierto, si te gusta escribir y tienes ese sueño, quédate hasta el final de este video, porque de verdad que la historia tiene ribetes fabulosos. Yo era entonces un joven de 24 años, criado en un hogar en donde se oraba al Señor 6 veces por día, al despertar por la mañana, al sentarse a la mesa en las 4 comidas del día y al acostarse por la noche. Y oír aquello me enfurruñó sobremanera. El Dios que me habían inculcado en la infancia no podía haber dicho o escrito aquello. Dios es amor, era el lema bíblico más repetido en casa. Uno de los viejos más guachucheros de la cuadrilla graficó exactamente lo que yo quería expresar en esos momentos. Eso debe ser cosa del cabrón del cura, dijo. Dios no puede ser tan patevaca. Por la noche, recostado en mi litera de fierro, escribí en su homenaje una especie de oda a la ramera más talentosa del campamento. Ese reivindicativo e ingenuo poema sería el germen del cual, 20 años más tarde, surgiría la novela. Muchos de sus versos van incrustados en el discurso fúnebre que el poeta Mesana lee en el funeral de la reina. Tiempo en que ocurrieron estos hechos, diciembre de 1974, poco después de volver de mis correrías de vagabundo. Epifanía en el desierto es una de esas lecturas inesperadas, en primer lugar por tratarse de una crónica, cuyo registro se aleja mucho a lo que solemos esperar de este autor. Si piensas en Rivera Letelier, lo más probable es que vengan a tu cabeza son novelas, pero ojo, que tiene un origen ligado a la poesía y también ha mostrado oficio en el género del cuento, con relatos 100% recomendables. De hecho, uno de esos textos lo puedes oír al final de este video, y si eres colocolino yo creo que te va a gustar, pero no comas ansia, eso me gustaría verlo unos minutos más tarde. Antes me gustaría explorar y abordar esa beta de cronista. Eso fue nuevo, el autor dejaba a un lado la ficción para entrar en un género que se caracteriza por el relato de hechos reales, sin perder la gracia como narrador, naturalmente. En una idea que surgió como prólogo. Se trataba de un encargo editorial sencillo, donde se querían celebrar los 25 años de la reina Isabel cantaba rancheras con una edición especial, y que a la larga se convirtió en otra cosa, ya que se esperaba con esto unas cuantas páginas y nada más, pero creció de manera paulatina hasta convertirse en una obra autónoma. Nada que pueda extrañar a cualquier seguidor de su obra. Acá la magia está presente, lo están sus novelas, y por ende en su escritura. Es innegable que él sabe poner de su cosecha. Pero ¿cómo cambió su vida? ¿Cómo una novela alcanza ese poder? Corre el año 94. Muchos creerían que la tarde en que ocurre el milagro de Hernán Rivera Letelier es un viernes de junio, cuando el hombre de 44 años entrega las copias de su novela para participar en el concurso literario del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Pero puede no ser tan así. El cronista cuenta que el milagro surge antes, que hay una especie de historia previa y nos quiere contar esa historia, la de vivir, la de aprender. Son años de escribir y borrar, años de robarle minutos a una jornada de trabajo extensa. También son años de cierta soledad, de no tener con quién hablar de literatura porque en su círculo son pocos los que leen y menos los que escriben. Si te gusta escribir podría apostar, casi sin miedo a equivocarme, que te has sentido así en más de alguna ocasión. Es normal, yo también. Así que solamente te podría compartir esto. Si de verdad te gusta escribir, no deberías dejar de intentarlo. No te aseguro que tu primera novela te instale en la escena local y te vuelva uno de los autores más leídos de Chile. Tampoco que vas a pasar de tener un trabajo de mierda a convertirte en caballero en las artes y letras en Francia. O proletario a propietario, como dice Hernán. Pero ¿por qué no intentarlo? Quiero decir, el milagro te puede pillar cuando publiques, cuando te lean, cuando te premien.
pero en realidad se gesta mucho antes, se encuentra cuando estás viviendo, y especialmente cuando lo estás escribiendo. La mayoría de las prostitutas que llegué a conocer en los buques de Pedro de Valdivia aparecen en la novela nombradas con sus ilustres apodos: la Reina Isabel, la Ambulancia, la Pan con Queso, la Chamullo, la Azúcar con Leche, la 2.4, la Mala Noche, etc. Todos reales. Allí no tuve que inventar nada. No en vano, el mejor creador de apodos ha sido siempre el pueblo, y los de los pampinos eran geniales y rotundos. Pero no solo las prostitutas, sino todos los personajes del libro, que son más de 80, son nombrados solo con sus sobrenombres. En La Pampa el que no tenía uno no existía, era un nonato. Las niñas, se le llamaba en general a las prostitutas que llegaban a ejercer a los buques, tuvieran 18 o 78 años. Y ese fue el título con que, 16 años más tarde, a mediados de 1990, comencé a escribir la novela, Las niñas de los buques. Me demoré 4 años. 4 años. O sea, a veces puede tomar más tiempo o menos tiempo, eso es relativo. Como sea, parece que el milagro te tiene que pillar escribiendo. No hay de otra. Escribir, borrar, estudiar y escribir otra vez. Pero también tomar aire. Mira que una epifanía en el desierto no llega sola. Cuenta Rivera Letelier que, en una junta con un amigo, marcada por la música del corrido mexicano, todas las piezas empezaron a encajar. Tenía ya personajes de su propia biografía. Tenía un lugar en ese norte salitrero. Quería contar la historia de la pampa chilena, pero a toda costa quería evitar una novela panfletaria. Buscaba algo que tuviera fuerza literaria por sí misma. Una novela secas, sin apellido. Y la música mexicana, tan escuchada en la zona, le dio eso que necesitaba. Mal que mal son canciones que hablan de traiciones, amores, penas, pero siempre con un tono alegre. Y ese tono iba perfecto con su idea. El humor es un ingrediente infaltable en la obra de Rivera. Y esa fue la primera epifanía. Debía espolvorear todo con el humor del hombre pampino. Ese humor que en sus palabras le ha hecho sobrevivir en uno de los parajes más duros del planeta. Ese humor que te permite reír en la tragedia, en vez de sentarse a llorar. Apelando con ello a ese principio tan oído en literatura. Describe tu aldea y serás universal. Un deseo ambicioso que no le iba a quedar grande al autor, convencido de su trabajo. Tenía que desarrollar una novela que se parara sola, que fuese leída en Japón, en Francia o en Rusia, y se sintiera tan atrapado como el más pampino de sus lectores. Todo un proceso de escritura, que iba a la par de su trabajo en el campamento. Así que si te cuesta trabajo avanzar en tus proyectos por otros compromisos, trabajo o estudios, tal vez deberías leer este libro porque no tiene desperdicio. De regreso al norte salitrero, déjame agregar que por aquellos años entraba en una fase crepuscular, y así lo indica el autor. Una noche, cuando llevaba más de 100 páginas escritas, vislumbré de pronto que algo faltaba en la novela. Algo importante se me estaba quedando afuera. La historia tenía que trascender a la mera muerte de la reina Isabel. Tenía que abarcar la desaparición de las salitreras, de sus campamentos, de su gente. Tenía que conllevar en sus páginas la muerte de la pampa toda. Debía revelar enfáticamente lo que sucedía en esos momentos, y lo que sucedía en esos momentos era que el desierto estaba volviendo a quedar desierto. Yo mismo, hasta ese tiempo, había sido testigo de la muerte de 4 salitreras, incluida Collazur, una de las más bellas del Cantón Central, y en donde pasé los mejores años de mi adolescencia. Allí no se conformaron con desarmar las casas, sino que pasaron una planadora por encima. No dejaron piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, recuerdo sobre recuerdo. Ni siquiera los pocos árboles existentes escaparon a la aniquilación. Algarrobos y pimientos, plantados y cuidados con la consagración tenaz con que se planta y se cuida un árbol en el desierto, fueron arrancados de raíz. Y en Pedro de Valdivia estaba ocurriendo lo mismo. Había comenzado la erradicación del campamento y sus habitantes teníamos que irnos, o nos íbamos de forma voluntaria, con alguna mezquina regalía en el finiquito, o al final igual nos despedían, y sin derecho a nada. Despedir, cancelar, palomear, azulear, cualquiera de esos antiguos verbos es más sincero y menos hipócrita que el vigente eufemismo, desvincular. En paralelo, cada sábado por la noche, estaba ahí, avanzando con su novela, casi a contrarreloj, porque en realidad estaban avisados ya, entonces era muy probable que de la noche a la mañana tuvieran que abandonar esa vida. Y fue justo ahí, cuando sintió más fuerte que nunca
que la salvación estaba en esas páginas. Había que agarrar la novela de la cola si hacía falta, porque no le iba a dejar escapar. Y vaya que lo consiguió. La carrera de Hernán Rivera Letelier tiene aura, como se dice hoy. No es común que tu primera novela tenga tal nivel de impacto, y no hablo solo de obtener el primer lugar en un certamen literario, cuyo mérito es evidente. Me refiero a otra cosa, me refiero a consolidar una mirada, un estilo que conecte tan bien con sus lectores. Aunque por otro lado, la crítica también ha sido dura con él a veces, y me atrevería a decir que cierto sector, al menos hasta el 2022, solía menospreciar parte de su carrera. Lo que suele ocurrir con autores más leídos por lo demás. Si algo se torna demasiado popular, es visto a veces con malos ojos. En lo personal desestimo ese tipo de argumento, aunque sí podría coincidir con otra clase de comentarios que perciben una pérdida de creatividad asociada a la repetición, algo así como estar abusando de la fórmula. Algo que personalmente pudo percibir en sus aproximaciones al policial, cuando gran parte de su encanto era rehuir de las etiquetas en la búsqueda de una novela pampina sin otros apellidos. Pero eso a la gran masa de sus lectores parece no haberles importado, entonces uno se queda con la interrogante: ¿es buena o mala literatura? Spoiler, es buena, solo que no es perfecta. Pasa con la reina Isabel cantaba rancheras, así como también con el resto de su obra, con la cual el autor se ha sentido tentado a cambiar cosas, editar a posteriori en sentido formal, pero que en palabras de Rivera va más de pulir, tarjar o extirpar. ¿Eso la volvería una mejor obra a juicio del autor? No, o al menos no necesariamente. En realidad cree que la novela perdería ese grado de candor que conlleva toda ópera prima, especialmente cuando se trata de un autor que se hizo a sí mismo como un autodidacta. Así que esos defectos tal vez más que restar sumen. Además, si se escribe como se vive, el primero en reconocer la cursilería es el propio autor, así que hay ciertas formas de escribir que en realidad no son un problema, son la esencia misma del autor. Lo que sugiere otra pregunta, otra gran pregunta: ¿qué es escribir bien y qué es escribir mal? Respuesta que tal vez da para otro video, pero que al menos Rivera resume así. Ya se sabe que escribir bien, asépticamente bien, no significa ser buen escritor. A veces, escribir bien es el único recurso que le queda a los que no tienen nada que aportar. No basta hacerlo bien, sino conseguir que un lector os vuelva por más. Esto implica meterle algo más de cabeza, es meterle alma, corazón y vida, como dice el Vals, parafraseando al autor. Ideas cercanas al cliché, podrías creer, pero ya sabemos que esto es parte del pack de lo que uno podría esperar de Rivera, así que no creo que sea un problema. Tiene que ver con algo menos cerebral, decía, y es que leyendo la Epifanía en el desierto, vemos que no llega de un día al siguiente. Hay que buscarlo, hay que vivir y aprender a mirar hacia el lado, darle vida al relato, aunque eso a veces puede sonar imperfecto. Además, déjame contarte sobre el libro, que incluye efectos colaterales en cuanto a la publicación de su primera novela, y ciertas historias que son oro puro, experiencias que transmite a la manera de maestro, y que en realidad podría resumir o al menos sintetizar en una: no te apures. Advierte el autor que existe otro infierno para los que sueñan con publicar y sufren con no hacerlo. Y eso es publicar y que el libro no encuentre lectores, que pase por las librerías sin pena ni gloria y así desaparezca para siempre. Entonces creo que no vale la pena apurar el proceso. Más vale leer, seguir leyendo, seguir escribiendo, hasta que de pronto las piezas empiecen a encajar. Por lo mismo, recomiendo la lectura porque en verdad te acabo de decir 2, 3 cosas, pero el libro tiene para regodearse, tiene muchos consejos más. Si te gustó el video, dale like, que de verdad ayuda un montón. Si quieres, puedes suscribirte y apoyar este canal. La verdad es que es una comunidad pequeña todavía, pero que espero siga creciendo. Agradezco a todos a quienes han comentado en videos anteriores y me han motivado a retomar la literatura con Rivera Letelier. Había quedado en un último video medio volando porque al final se mencionó un texto de él, pero muy tangencialmente. Acá tuvimos la oportunidad de poder verlo un poquito más a fondo, y si quieres más contenidos así, escríbelo abajo en comentarios. De verdad que yo estaré feliz de empezar a idear nuevos proyectos, nuevos contenidos, y que estos puedan ser de tu agrado. Es más, ya que mencionaba lo del video anterior, lo dejo acá para que lo puedas ver. Si eres colocolino te va a encantar, y si es que no eres colocolino, te recomiendo verlo igual, porque explica de cierta manera lo que significa para nosotros una estrella de campeón. Siempre se dicen muchas cosas, pero en realidad el que mejor lo entiende al parecer es Rivera Letelier. Puedes verlo acá. Nosotros nos encontramos ahí o en un siguiente video. Nos vemos en otra jornada extraordinaria.